Muy bien, pues vamos a considerar ahora este tema, ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y esta ecuación habla es una aplicación del principio de la conservación de la energía a líquidos en movimiento. Pero pues antes de poder entrar de lleno a ese tema, tenemos que hacer alguna especie de repaso de este principio de la conservación de la energía, en particular la energía mecánica. Entonces, vamos a regresarnos ahora a sólidos para después aplicar esto a líquidos, en donde es un poco más complejo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí voy a hacer referencia a algunos conceptos que pues tal vez hayas visto en tus clases de secundaria o en algún curso de física anterior, ¿no? Entonces consideramos la siguiente situación. Tenemos una piedra que se deja caer desde una altura de 8 metros, ¿sí? Entonces aquí vemos la posición de la piedra a diferentes alturas a medida que va cayendo. Entonces, mientras va cayendo la piedra, pues esa piedra va perdiendo algo. ¿Qué pierde? ¿Qué disminuye de la piedra? Es algo evidente, ¿no? Disminuye la altura, ¿verdad? Entonces, pues sí, cada vez tiene menos altura, pero esto también implica que disminuya un tipo de energía que está relacionado con la altura. Sí, es una energía acumulada que depende de la altura. ¿Cómo se llama esta? La energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional, su fórmula, y pues podrías ver tú algún video anterior, aunque no lo necesitamos, para determinar de dónde se deriva esa fórmula, cómo se deduce. La fórmula de la energía potencial es igual al producto de la masa por la gravedad por la altura de un cuerpo. En particular, energía potencial gravitacional. Hay otros tipos de energía, ¿verdad? Bueno, entonces supongamos que esa piedra se deja caer de 8 metros. ¿Cómo iría cambiando? Bueno, como podemos ver, en esta fórmula notamos que la energía potencial depende de la altura. Si la altura disminuye, ¿qué pasaría con la energía potencial? También disminuye. Va perdiendo energía potencial, ¿verdad? ¿Y de dónde salió esa energía potencial? Bueno, así de manera muy resumida, cuando se levanta el objeto se tiene que gastar energía. Cuando se levantó hasta 8 metros de altura, se invirtió y se acumuló esa energía en la piedra. Y cuando se suelta toda esa energía que estaba acumulada entonces se libera, ¿verdad? Cuando regresa a su posición original. Entonces, bueno, también hay varios detalles que vamos a mencionar así muy rápido. La energía potencial es relativa, depende de dónde pongamos nuestro nivel de referencia. Entonces vamos a considerar que todas las alturas las medimos a partir de este punto. Pero si utilizáramos otro nivel de referencia, los valores de energía potencial serían distintos, pero no vamos a hacer mucho ruido con esa idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iría variando la energía potencial de esta piedra a medida que cae? Vamos a calcular pues la energía potencial a los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, la energía potencial, dice la fórmula, es igual al producto de masa por gravedad por altura. Vamos a considerar aquí que tengo una masa que es, ya vamos a cambiar de piedra a roca. Es una roca de 10 kilogramos. Para que sean más fáciles los cálculos, 10 kilogramos. Entonces, ¿a qué sería igual la energía potencial cuando la piedra se encuentra a una altura de 8 metros? Entonces tendríamos aquí masa, 10 kilogramos, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura, por 8 metros. Si hacemos ese cálculo, sería 98 por 8, y eso da como resultado 784 joules. Al principio, cuando está la piedra está a 8 metros de altura, tiene una energía potencial de 784. Aquí me estoy brincando una idea. 784, ¿qué? Bueno, más bien ahí tenemos que recordar que la energía se mide en joules, también el trabajo. ¿Y a qué son iguales los joules? Bueno, como esta fórmula viene del trabajo o otro concepto que está relacionado con este tema, y el trabajo en su forma más simple se calcula como el producto de la fuerza por distancia. Y aunque no sea la forma más simple, siempre va a haber un producto fuerza por distancia. Entonces, los joules se derivan de esa combinación de unidades. ¿Qué unidades tiene la fuerza? Newtons en el sistema internacional y la distancia, metros. Entonces, el joule es una abreviatura de esta combinación de unidades, ¿verdad? Newton por metro. Pero también recordando, el Newton es una unidad derivada. ¿A qué es igual el Newton? Tal vez lo recuerdes, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado.
Pues si eso lo multiplicamos por otros metros, esto solo representa esta parte, ¿qué me quedaría de esa combinación de unidades? Estos metros multiplican a estos otros metros, a los del numerador, ¿verdad? Para que lo veamos con más claridad, le podemos poner un 1, ¿verdad? Como se suele hacer. Entonces, con unidades fundamentales, el joule sería igual a kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, en cualquier fórmula, si al final llegamos a la combinación de unidades newton metro o kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, en ambos casos, todo eso se puede expresar como joules. Entonces, aquí podemos notar que en esta fórmula tengo precisamente esa combinación de unidades. De esta parte, metro sobre segundo al cuadrado, si esto lo multiplico por estos metros, ahí tendría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y entonces, si eso a su vez lo multiplico por los kilogramos, ya tengo toda esta combinación de unidades. Por lo tanto, esto sería igual a 784 joules, ¿verdad? Bueno, vamos a abreviar, ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. En todos los demás niveles, toda esa parte, masa por gravedad sería igual. La masa no cambia, la gravedad no cambia, entonces tendríamos las siguientes energías potenciales a los diferentes niveles, ¿verdad? Lo que va a ir cambiando pues va a ser la altura. Siempre va a ser masa por gravedad. Cuando ha bajado a 6 metros, entonces sería aquí por 6 metros. Por acá sería por 4 metros, por 2 metros. Y finalmente pues aquí no tenemos altura por 0 metros. Si no hay altura, entonces la energía potencial sería 0. Vamos a decir que aquí ha perdido toda su energía potencial. Bueno, por ejemplo, cuando ha descendido 4 metros tiene la mitad de altura, ahí sería la mitad de energía potencial que tenía al principio, 392 joules. Y bueno, a 2 metros tendría la mitad de energía potencial que a 4 metros, aquí tendríamos 196 joules. Bueno, lo podremos comprobar haciendo toda esa multiplicación. Y por aquí pues nos hace falta ese cálculo, serían 98 por 6. Aquí tendríamos 588 joules, ¿verdad? Pues como notamos, la piedra a medida que va cayendo va perdiendo altura, pero también va perdiendo, por lo tanto, energía potencial, ¿verdad? Sin embargo, el principio de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un principio muy conocido y citado, ¿verdad? Entonces, no pudo haber desaparecido la energía, tiene que estar en algún lado. ¿En dónde estará? Bueno, ahora la piedra va a ir acumulando otro tipo de energía. ¿Cómo se manifiesta? Es una energía que está relacionada con qué? Con el movimiento, ¿verdad? Vamos a considerar que esa piedra la soltamos, es decir, parte del reposo. Al principio no tenía movimiento, pero cada vez, bueno, pero al ir bajando entonces ya adquiere movimiento. Pero, ¿cómo es el movimiento? ¿Qué característica tiene el movimiento de un objeto que se deja caer? Ahí tendríamos que hacer un repaso del tema de caída libre. Es un movimiento acelerado, ¿verdad? Uniformemente acelerado. Eso quiere decir que la velocidad irá aumentando y aumentando. Entonces, bueno, esto para, pues, digamos de alguna manera darlo a entender, lo vamos a representar con unas líneas que sugieren movimiento y las iríamos poniendo cada vez más largas para indicar que el cuerpo pues se está moviendo cada vez más rápido, ¿no? Entonces, la energía cinética es una energía que también depende de la masa, pero también depende de qué tan rápido se mueve el cuerpo, es decir, entre más rápido se mueve un cuerpo, más energía cinética tiene. Entonces, bueno, también podrías ver el video, aunque no es necesario, de energía cinética si tienes el interés de pues saber de dónde sale esta fórmula, ¿verdad? La fórmula de energía cinética, como dijimos, depende de la masa y depende de qué tan rápido se mueve un cuerpo. La fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O algunos profesores la expresan como masa por velocidad al cuadrado sobre 2, que en realidad ahorita ni la vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, pero si la velocidad es cero al principio, dijimos que soltamos a la piedra parte del reposo, ¿cuánto valdría su velocidad al principio, su energía cinética al principio? La energía cinética, vamos a poner así nada más, un encabezado de energía cinética. Al principio la energía cinética sería 0 joules. Entonces, ¿cuánta energía tendría entre energía potencial y energía cinética? Vamos a poner aquí también ya un encabezado. ¿Cuál sería la energía? La suma de esas dos energías. Bueno, a esa suma se le conoce como energía mecánica.
La energía mecánica se define como la suma de la energía potencial más energía cinética o viceversa. Entonces, ¿cuánto valdría la suma de esas dos energías? Bueno, pues un valor es cero. Entonces sería igual solo a la energía potencial, 784 joules. Pues bien, a pesar de que tanto la energía potencial como la energía cinética van cambiando, una porque va disminuyendo la altura y la otra porque va aumentando la velocidad, a medida que la piedra va cayendo, la energía mecánica no cambiaría. Por el principio de conservación de la energía, la suma de las dos energías tendría que ser la misma. Entonces, en todos los niveles tendríamos una energía de 700, una energía mecánica de 784 joules. Ese valor no cambia. Bueno, siempre y cuando no ocurran algunos otros eventos, ¿no? Como que la piedra choque o, o que hayan pérdidas de energía porque la piedra esté rozando con el aire, así que esto no es del todo cierto. Esto se cumpliría bajo ciertas condiciones. Ahorita más adelante hago referencia a eso, ¿no? Entonces, sí, aquí me puse mal esta cantidad, eran 588. Entonces, si a este nivel la energía potencial es de 588 joules, eso quiere decir que desde el principio hasta este punto, hasta este nivel, de los 8 a los 6 metros, ha perdido 98 joules, ¿no? Ahora vamos a hacer la operación 784 menos 588, perdón, ha perdido 196 joules. ¿En dónde están esos 196 joules que ha perdido? No pueden haber desaparecido. Esos 196 joules que pues, se perdieron de energía potencial son los que se ganaron de energía cinética. Si al principio la energía cinética era cero, que no necesariamente tendría que ser cero, entonces a este nivel pues tuvo que haber ganado esos 196 joules de energía que se perdieron de energía potencial, de tal manera que la suma de las dos energías, si lo comprobamos, si sumamos esto más esto, nos va a dar el 784, ¿verdad? Sigue dando la suma. Entonces, esto se puede expresar de dos maneras diferentes. Podríamos decir, por un lado, que el cambio de energía potencial, lo que perdió de energía potencial es igual a lo que se gana de energía cinética. Bueno, donde delta representa los cambios o los incrementos, ¿no? El cambio de energía potencial es igual al cambio de energía cinética, solo que esta expresión no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque en un caso el cambio fue un decremento, ¿no? Hubo una disminución, mientras que en el otro hubo un aumento, así que no son iguales los cambios, ¿verdad? Entonces, para que esto sea completamente válido, en esta expresión tendríamos que poner un signo negativo. Así, el cambio de energía potencial fue de menos 196 joules, mientras que el cambio de energía cinética fue de 196 joules, ahí hubo un incremento. Entonces, para que sea una igualdad, pues necesitamos ponerle un signo negativo, ¿verdad? Para tomar en consideración que uno fue aumento y el otro disminución. Bueno, esto también lo explico a los alumnos de otra forma, ¿no? También vamos a considerar que la energía potencial y la energía cinética son dos alcancías que tienen una cierta cantidad de dinero. Entonces, en total tengo una cantidad de dinero en las dos alcancías. Digamos que casualmente tengo 784 pesos entre mis dos alcancías. Imaginémonos que no sé cuánto dinero tiene cada alcancía, pero lo que sé es que le saco 100 pesos a una alcancía y inmediatamente los introduzco en la otra alcancía. Entonces ahora al principio la segunda alcancía va a tener más dinero, 100 pesos más, y la primera 100 pesos menos. Pero en conjunto, ¿tendré más dinero o menos dinero? ¿Estás de acuerdo con que tengo la misma cantidad de dinero, verdad? Entonces, es lo que pasa entre la energía potencial y cinética. Va disminuyendo una, pero la otra va aumentando su energía cinética, ¿no? Entonces, bueno, a este nivel, cuando ha descendido 4 metros, la energía potencial este, ha disminuido a la mitad, porque tenemos la mitad de altura que teníamos al principio. Entonces, se han perdido 392 joules. ¿Cuánto valdría la energía cinética? 392 joules. De tal manera que al hacer esa suma de esas dos energías, se conserva el 784. Y más sencillo todavía, entonces, si a este nivel solo me quedan 196 joules de energía potencial, ¿cuánto tendría de energía cinética? Lo que falta para 784. Para que la suma siga siendo 784, que en este caso serían 588 joules. Y finalmente,
Si al nivel más bajo ha perdido toda la energía potencial, entonces quiere decir que con respecto al primer punto ha perdido 784 joules, por lo tanto, ahora toda la energía potencial que tenía al principio se ha convertido en energía cinética, 784 joules. La suma sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces, como había indicado, esto se puede expresar en términos de cambio de energía potencial y cambio de energía cinética, aunque eso considero que resulta luego un poco más confuso. Otra forma de expresar esto es que la suma de la energía potencial más la energía cinética es constante. Y esto lo podríamos expresar así. Energía potencial, la suma de la energía potencial más la energía cinética en un punto es igual a la suma de energía potencial más la energía cinética en otro punto. Bueno, esto mientras no ocurran otro tipo de situaciones, ¿no? Aquí esto tiene que cumplir varias condiciones. Por ejemplo, esto sería siempre y cuando la piedra no choque, porque imaginémonos que aquí está el piso, ¿no? Entonces está el piso y entonces la piedra impacta con el piso, choca, entonces se va a detener, regresa al reposo, pierde ahora tanto la energía cinética como la energía potencial y entonces toda esa energía la está transfiriendo, en el impacto se transfiere, ¿no? Entonces, además, por otro lado, mientras la piedra cae, la verdad es que no se conserva por completo la energía mecánica porque hay una interacción entre la piedra y el aire. Parte de la energía, la piedra se la va transfiriendo al aire de tal manera que al final no va a llegar con 784 joules. Esto se cumpliría bajo condiciones ideales, es decir, en una caída libre, que no hubiera rozamiento de la piedra con el aire. Pero no vamos a hacer mucho ruido con todos esos detalles. Vamos a considerar que la energía mecánica se conserva, ¿verdad? Bueno, un detalle final, estas dos fórmulas, energía cinética y energía potencial, ambas salen de la fórmula del trabajo. Vamos a decir que esta fórmula es la mamá de todos los tipos de energía, ¿no? Es como en el caso de la presión hidrostática. ¿De dónde sale esa fórmula? Pues de la fórmula fundamental de presión, fuerza sobre área. Entonces esa es la fórmula fundamental, trabajo igual a fuerza por distancia. De ahí salen esas dos fórmulas. Podrías ver la deducción, aunque no es necesaria para lo que vamos a decir a continuación. Bueno, pues Daniel Bernoulli quiso aplicar esta misma idea al flujo. De todo esto nos vamos a quedar con la idea de que la energía cinética más la energía potencial es constante, ¿no? ¿Verdad? Y Daniel Bernoulli, ahí están sus datos, suizo, ahí están su fecha de nacimiento y de muerte, quiso aplicar esta misma expresión, pero a un líquido en movimiento, o lo aplicó a un líquido en movimiento, solo que ahí podemos encontrar pues un detalle interesante, ¿no? Consideremos el flujo de agua en una tubería que tiene un desnivel, ¿verdad? Como la que voy a poner a continuación. Digamos que es una tubería de sección constante, es decir, es igual de ancha en un extremo que en otro. ¿Sí? También tenemos que especificar ahí en qué dirección va a fluir el agua. Vamos a decir que fluye de izquierda a derecha, ¿no? Está fluyendo así el agua. Sí, entonces queremos aplicar ese principio a una partícula que va circulando. Vamos a poner aquí para que quede claro, ¿verdad? Que quede asentado que la sección es la misma. Entonces aquí tendríamos un diámetro 1 y aquí tendríamos un diámetro 2, pero los diámetros son iguales. Diámetro 1 es igual al diámetro 2. Entonces queremos analizar cómo va cambiando la energía de una partícula a medida que pasa del punto 1, es decir, que aquí está el punto 1, al punto 2. Y ahí encontraríamos una aparente contradicción, ¿verdad? Entonces, también tendríamos que establecer un nivel de referencias, vamos a considerar, no importa si lo ponemos en este punto o no, pero bueno, vamos a decir que ponemos ahí el nivel de referencias. Entonces, la altura 1, la verdad prefiero no poner ahí el nivel de referencia. Simple y sencillamente, si disminuye la altura, va a disminuir la energía potencial independientemente de donde ponga el nivel de referencias, ¿no? Entonces, ya sea, si pusiera el nivel de referencias en la parte de abajo, entonces la energía potencial en el segundo punto sería igual a cero, solo se tendría esa condición. Pero si la pongo en cualquier otro punto, de todas maneras, la energía potencial en el primer punto, igual que en la piedra, en las posiciones más altas, tenía más energía potencial que en las posiciones más bajas, ¿no? Entonces, en el primer punto, esa partícula tiene más energía potencial que en el segundo punto.
¿Por qué? Porque tiene más altura, simple y sencillamente. Sin embargo, recordando aquí, recordando la ecuación de continuidad, ¿verdad? Si las distancias son iguales, las áreas de sección transversal son iguales. Aquí al área del tubo viéndola de frente le llamamos área de sección transversal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos áreas, área 2. Si los diámetros son iguales, pues las áreas también son iguales. Entonces, recordando la ecuación de continuidad, que fue lo que vimos en la clase anterior, entonces, sí, ¿qué es lo único que en una tubería puede producir un cambio de velocidad? ¿O cuándo cambia la velocidad en una tubería, en el flujo de un líquido en una tubería, por ejemplo? Bueno, eso solo se puede producir cuando hay un cambio de sección, ¿verdad? Aquí no importa si hay un desnivel o no hay un desnivel, siempre y cuando no haya un cambio de sección, no habría cambio de velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, sí habría un cambio de velocidad, ¿sí? Las partículas, según esta ecuación, si disminuye el área de esta tubería, entonces por un lado, pues, queremos aplicar esa expresión a esta tubería. Si de este lado tenemos un área mayor, en la primera sección tenemos un área mayor y en la segunda sección tenemos un área menor, para que se conserve la igualdad, entonces la velocidad en la primera parte tendría que ser menor que en la segunda parte. En la segunda parte debería tener una velocidad mayor, ¿verdad? Sin embargo, si la tubería es igual de ancha en sus dos extremos, las velocidades serían iguales porque pensar que la velocidad es diferente pues, sería considerar, eso nos implicaría que el gasto sería diferente y que estarías incluso saliendo más agua de la que entra, si consideramos que en este punto la velocidad es mayor. Entonces aquí no hay de otra. La velocidad 1 es igual, por lo tanto, si las áreas son iguales, la velocidad de la partícula en la primera parte sería igual a la velocidad de la partícula en la segunda parte. Oiga, profesor, pero en el caso de la piedra, a medida que la piedra iba cayendo, iba aumentando su velocidad, su rapidez, ¿verdad? Aquí, ¿por qué no? Bueno, es que son situaciones diferentes. En el caso de la piedra no hay nada que esté delante de ella, es una caída libre. En cambio, delante de una partícula que va bajando hay otro conjunto de partículas que van avanzando también. Entonces esas partículas van, digamos, limitando su movimiento, entonces no dejan que se acelere. El movimiento tendría una velocidad constante. Y si la velocidad es constante, recordando la fórmula de energía cinética que depende de la velocidad, las energías cinéticas serían iguales. La energía cinética de la partícula en el primer punto tendría que ser igual a la energía cinética de la partícula en el segundo punto, ¿verdad? Luego entonces si aplicamos esta idea a esta expresión, si por un lado la energía potencial 1 es igual a la energía potencial 2, pero la energía cinética 1 es igual a la energía cinética 2, si este es mayor que este valor es mayor que y estos dos valores son iguales, no podríamos tener ahí una igualdad. Cuando mucho lo que podríamos decir es que la suma de la energía potencial más la energía cinética en la primera parte sería mayor para este ejemplo que la suma de la energía potencial y la energía cinética en la segunda parte de la tubería, ¿verdad? Entonces aquí no se cumple esta expresión. Entonces, ¿qué pasa con ese flujo? ¿Viola el principio de la conservación de la energía o qué pasa con los líquidos en movimiento, ¿no? Alguien podría decir, bueno, si tenemos más energía al principio que al final y ha visto el tema ya con un poquito más de detalle de trabajo y energía y potencia, podría decir es que tal vez hayan pérdidas de energía, ¿no? Sí, sí, podrían ser haber energías, pero de energía, pero en realidad esa no es la razón por la que tenemos una diferencia en la suma de la energía cinética y potencial. Y esto lo podemos razonar ahora de la siguiente situación, ¿verdad? Que no es por pérdidas esa diferencia, pues. Imaginémonos que ahora la tubería está al revés, que en lugar de tener una caída, tengo un ascenso. Entonces, en este caso, y otra vez vamos a considerar que el líquido está fluyendo de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, ¿en donde tendría? Bueno, ahora este sería el punto 2, ¿no? Una partícula pasaría primero de este punto al otro, ¿no? Entonces, ¿dónde tendría más energía potencial? En el segundo punto. La energía cinética sería la misma.
Entonces esto nos llevaría a que para una tubería con un ascenso, entonces ahora la energía al final sería mayor que la energía al principio. Pues bueno, vamos a decir que en el primer caso fueron pérdidas. ¿Y aquí qué pasó? ¿Fueron ganancias de energía? Entonces no puede ser que se deba a las pérdidas de energía. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia de energía? ¿A qué piensas que se debe esa diferencia de energía? Puedes ponerle pausa, razonarlo un poquito y a ver si va a ser a lo que yo me voy a referir a continuación, ¿verdad? ¿Alguna idea de por qué aquí no respeta esa igualdad que respetaba una piedra cayendo? Bueno, si ya lo pensaste un poco, la respuesta es que en el caso de los líquidos hay un tercer tipo de energía que no consideramos para los cuerpos sólidos. Un tipo de energía que está relacionado con la presión, ¿sí? Entonces, esta situación, una caída de agua produciría una variación en la presión, ¿verdad? Entonces hay una energía que está relacionada con la presión del líquido. ¿Y cómo le vamos a llamar? Energía de presión. Supongamos que esta tubería tiene un par de manómetros, ¿verdad? Y entonces, digamos que en este punto marca una presión 1, vamos a llamarla así, y en este caso marca una presión 2, pero ya no serían iguales. Esa energía, entre mayor sea la presión, eh, mayor sería esa energía de presión, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que haya una igualdad, ¿cómo tendría que ser la presión en el segundo punto comparada con la presión en el primer punto? Si de este lado tengo menos energía, entonces tengo una mayor energía, perdón, entonces eso quiere decir que en el segundo punto la presión tendría que ser mayor. La presión 2 sería mayor que la presión 1, ¿verdad? Entonces, la razón por la que no se conserva es que en el caso de los fluidos tenemos tres y no dos tipos de energía. Entonces, para que sea una igualdad, tendríamos que considerar lo siguiente: la energía potencial 1 más la energía cinética 1, y ahora tendríamos que incluir más la energía de presión 1, y vamos a ponerlo así, es igual, ahora sí ya podríamos hablar de que es igual a la suma de la energía potencial 2 más la energía cinética 2 más la energía de presión 2. Bueno, pero ¿qué nos hace falta? Sabemos a qué es igual la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial. Son fórmulas pues bastante conocidas. ¿Ah? Estoy aquí viendo que ya le corté el nombre a Bernoulli. Entonces, o Bernoulli, bueno, habría que ver ahí la ortografía. Entonces, eh, ¿a qué es igual la energía de presión? ¿Sí? Ya la energía cinética y potencial sabemos cómo se calculan, aunque no vimos las deducciones. ¿A qué es igual la energía de presión? Bueno, voy a hacer una deducción así muy, la verdad, simplificada. Eh, Más bien tendríamos que hablar de cambios de presión, pero bueno, vamos a explicarlo de una manera simple, ¿no? Y la verdad es solo para no poner así la fórmula de manera directa. Pensemos un líquido está fluyendo a través de una tubería, ¿sí? En este caso de sección transversal. Entonces, a medida que ese líquido va avanzando, va realizando un trabajo. Como yo les dije, todas las fórmulas de energía se derivan de la fórmula del trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Entonces aquí las partículas al ir avanzando debido a la presión van aplicando una fuerza. La presión se puede considerar como una presión concentrada, ¿no? Van aplicando una fuerza a medida que se deslizan, ¿verdad? Entonces cuando avanzan una cierta distancia, pues realizan un trabajo. Para que haya trabajo se necesita que haya fuerza y desplazamiento. Entonces aquí tenemos las dos condiciones. La fuerza se debe a la presión, ¿verdad? No te confundas, lo que estoy haciendo es una deducción de la fórmula, simple y sencillamente. Después nos vamos a concentrar en aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y todavía ni hemos dicho cómo se aplica esa ecuación o para qué se utiliza esa ecuación, ¿no? Entonces, estamos haciendo la deducción de la fórmula de presión, de energía de presión. Aquí tenemos una distancia y una fuerza. En realidad, en el caso del líquido estamos hablando de una presión, pero la presión es igual a la relación entre la fuerza y el área. ¿Cuál área? Es el área sobre la que se aplica, ¿no? Estaríamos hablando de esta área. Entonces, bueno, sí, ya lo hemos platicado. Si conozco la presión,
conozco la presión y el área, entonces puedo calcular la fuerza. Digamos que tuviéramos una presión de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada centímetro cuadrado se aplica una fuerza de 5 kilogramos. Y digamos, estamos hablando de en unidades de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Digamos que esa presión se aplica en una superficie de 20 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería la fuerza? Sería, bueno, el producto de estas dos cosas. Si en cada centímetro cuadrado hay una fuerza de 5 kilogramos, entonces en 20 centímetros cuadrados habría el producto de las dos, 100 kilogramos, ¿verdad? Entonces, de esa fórmula, pues la fuerza sería igual, el despeje sería igual a, fuerza sería igual a presión por área. Entonces, el trabajo que es fuerza por distancia, que van haciendo las partículas al avanzar, vuelvo a repetir, si ves una deducción en otro libro, verás una deducción un poquito más compleja y se habla de dos puntos de líquido para hablar de cambios de presión. Estamos simplificando. Entonces, si el trabajo que hace una partícula es el producto de fuerza por distancia y la fuerza a su vez es igual al producto de presión por área, ¿verdad? Esto, presión por área y en este caso por la distancia que avanzó la partícula. Pero ¿qué representa el producto área por distancia? Área por distancia, área de la base por esta distancia. Eso representaría un volumen, ¿no? Representaría este volumen. Entonces, el trabajo realizado por las partículas sería igual al producto de presión por volumen. Ese producto es muy importante en la física, presión por volumen, y tiene como unidades, más bien siempre se asocia a un trabajo realizado, el producto presión-volumen. Y esto es, digamos, el caso más simple que existe. Esta idea se puede extender y complicar bastante, ¿no? Es solo el inicio de una serie de cálculos que se aplica mucho ese producto en otros temas de física. Pero bueno, entonces el trabajo que realizan las partículas es igual a la energía asociada, ¿verdad? Entonces esto es igual a la energía de presión. Tal vez la verdad es que sí entiendo que la deducción puede ser un poco confusa, pero entonces la energía de presión simple y sencillamente sería igual al producto de la presión por el volumen. Solo que tengo un detalle. La cantidad de una sustancia la podemos expresar de dos maneras, en realidad de tres. Aparte está el número de moles, pero bueno, de dos formas, digamos, conocidas. Yo puedo pedir algo por volumen o por masa. Me da 1 kilogramo de tortillas, por ejemplo. O puedo decir, me da 3 litros de leche, ¿verdad? Solo que notemos que la fórmula de energía cinética y energía potencial están en función de qué, de masa o de volumen. Pues de masa, ¿verdad? Vamos a poner aquí las fórmulas, energía potencial igual a masa por gravedad por altura. Entonces aquí tendríamos pues un conflicto o digamos se complicaría, no sé cómo decirlo, si expresamos la energía de presión en términos de volumen. Nos conviene expresarla en términos de la masa. Bueno, pero ¿cómo podemos cambiar ese volumen por la masa? Ya lo hemos dicho varias veces en las clases anteriores. ¿Cuál es el puente entre la masa y el volumen? La densidad. A partir de la densidad, si conozco el volumen, puedo calcular la masa, o si conozco la masa, puedo calcular el volumen. Entonces, recordando que la densidad es igual a la relación entre la masa y el volumen, entonces el volumen sería un despeje en dos partes. Este volumen pasa multiplicando a la densidad y me quedaría densidad por volumen igual a masa, y luego la densidad que queda multiplicando del lado izquierdo regresa dividiendo del lado derecho. Si hemos hecho muchas veces ese tipo de despejes, como que ya nos acostumbramos a como que esos dos valores se pueden intercambiar, pero no es tanto así, ¿no? Es un despeje en dos pasos, ¿no? Y también ya sé que no es cierto eso de qué pasa, ¿no? Es la expresión que utilizamos. Entonces, el volumen sería igual a masa entre densidad, ¿sí? Ahora sí, voy a sustituir esta expresión en esta para que simple y sencillamente la fórmula de energía de presión nos quede en términos de masa y no de volumen. Entonces sería igual a presión por volumen, es decir, presión por masa sobre densidad, que se puede asociar así, presión por masa sobre densidad. Y esa es la fórmula que nos hacía falta, ¿no? En el caso de un líquido no consideraríamos dos en el principio de la conservación de la energía, sino tres tipos de energía. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir estas tres fórmulas, esta, energía potencial y energía de presión, en el principio de la conservación de la energía.
¿verdad? Entonces, bueno, voy a quitar aquí varias cosas para que no nos confundamos con tantas cosas que hemos escrito, ¿no? Hasta ahora eso es lo que tenemos, ¿verdad? El principio de conservación de la energía y cómo se calculan los tres tipos de energía. Antes de hacer la sustitución, eh, vamos primeramente a hacer el análisis dimensional. Ya de alguna manera en el primer ejemplo que puse, vimos cómo de esta fórmula quedan joules. En esta fórmula no lo vimos, en la fórmula de energía cinética, pero la combinación de unidades sería masa, kilogramos, por velocidad, pero elevado al cuadrado. Entonces tendríamos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ya dijimos que esa combinación de unidades, tanto esa combinación de unidades como newtons metro, ambas equivalen a joules, pero no hemos hecho el análisis dimensional de la fórmula de energía de presión, ¿verdad? Si está bien esa fórmula, por lo menos debería cumplir con el análisis dimensional. Bueno, la fórmula original de energía de presión es presión por volumen. eh, y también se puede expresar como presión por masa sobre densidad. Bueno, entonces, ¿qué unidades tiene la presión? La presión, sus unidades en el sistema internacional son pascales. Aquí todo tendría que estar en unidades del sistema internacional. Y los pascales, a su vez, son newtons sobre metro cuadrado. El volumen son metros cúbicos. De esta combinación de unidades, nos quedaría newton metro cúbico en el numerador, newton metro cuadrado en el denominador. Todo se reduciría a newton metro, que precisamente son joules, ¿verdad? Entonces sí cumple con vamos a ponerle palomita con el análisis dimensional. De esta forma, bueno, tiene que cumplir. Realmente lo único que hice fue en la expresión anterior sustituir la fórmula de densidad, pero vamos a ver que cumpla con el análisis dimensional. Entonces la presión serían pascales, tendríamos newton sobre metro cuadrado en el numerador, por masa, por kilogramos, entre la densidad que son kilogramos sobre metro cúbico, todo con unidades del sistema internacional. Un poquito más engorroso, entonces el numerador lo podemos asociar así, newton kilogramo entre metro cuadrado, entre kilogramos sobre metro cúbico. Ahora aplicamos la llamada ley del sándwich, extremos por extremos, medios por medios, y entonces nos quedarían newton kilogramo metro cúbico en el numerador y kilogramo metro cuadrado en el denominador. Se cancela este kilogramo con este kilogramo, o sea, anula. Metro cúbico entre metro cuadrado, me quedarían solo metros, newtons metro, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Que son joules. Entonces, bueno, ya hicimos el análisis dimensional. Primera parte, ¿verdad? Entonces el resultado de esta expresión estaría dado en joules, mientras todo esté en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Por otro lado, la verdad es que ya esta expresión se puede ya desde ahí considerar como la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué dice la ecuación de Bernoulli? ¿Cuál sería la definición? Que es la aplicación de la conservación de la energía al flujo de fluidos, como dice ahí de manera redundante. Bueno, esto quiere decir que en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, es decir, ya es un flujo continuo. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad que al principio cuando abro la llave no inmediatamente sale la misma cantidad de agua que la que entra, sino que primero se tiene que saturar la manguera y ya después entonces el gasto se haría constante, ¿no? En todas sus secciones. Ese es el flujo estacionario. Entonces, en un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas mismas energías en otro punto cualquiera por el principio de la conservación de la energía, ¿verdad? Todo eso ahora sí sería la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Una aplicación de la conservación de la energía al flujo de fluidos. Bueno, entonces pues vamos a sustituir estas expresiones en esta fórmula. Entonces, sustituyendo tendríamos un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Ahorita de momento no pongo los subíndices, más la energía de presión en la primera parte, perdón, la energía potencial. Cambié el orden, generalmente se dice energía cinética más energía potencial. No sé por qué el orden que había puesto anteriormente energía potencial más energía cinética, ¿verdad? Más la energía potencial que es masa por la gravedad, por la altura en la primera parte de la tubería, más la energía de presión, ¿verdad? Que acabamos de deducir, que sería igual a presión por masa entre la densidad. Entonces, la suma de esas tres energías
en una situación ideal permanece constante, siempre y cuando no hayan pérdidas de energía, situación que para este caso no vamos a considerar, ¿verdad? Entonces eso en una primera parte de la tubería sería igual a la suma de esas tres mismos tipos de energía en una segunda parte de la tubería. Entonces aquí ponemos para indicar que esto es en la primera parte de la tubería. ¿Qué es lo que va a modificar la energía cinética? La velocidad. ¿Qué es lo que va a modificar la energía potencial? La altura. ¿Y qué es lo que modifica la energía de presión? La presión. Esas son las variables. Los demás son constantes, ¿verdad? Entonces por eso le ponemos subíndice a las variables. Entonces velocidad, altura 2 y presión 2. También no le había puesto el cuadrado a la energía cinética. Bueno, ya lo completé, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿y a quién le interesa saber cuál es la energía que tiene una partícula en un flujo, ¿verdad? En un líquido que se está desplazando. La verdad es que realmente no interesa tanto la energía de una partícula, sino que esta expresión la vamos a emplear especialmente para calcular cambios de presión. ¿Cómo varía? ¿Qué situaciones hacen que varíe la presión en un líquido en movimiento? ¿O a qué están asociados los cambios de presión? Pues, ¿verdad? Entonces, hay tres variables en un líquido que están relacionadas. Es como la ley de los gases. ¿Te acuerdas que hay tres variables que están relacionadas? Que si cambia una, se modifican una o las otras dos: presión, volumen y temperatura. En un gas no puedo cambiar la temperatura sin modificar una o las otras dos variables. Ah, pues aquí los cambios, la presión, la altura y la velocidad están relacionadas entre sí. Entonces, si cambia la velocidad de un líquido, es porque cambió su altura o porque cambió la presión o las dos cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a manipular esta fórmula, la vamos a trabajar de una manera más práctica. A fin de cuentas, la queremos utilizar especialmente para calcular cambios de presión y para que ya cuando resuelvas ejercicios no sea tan fácil, no sea tan complicado los despejes, ya hasta lo vamos a dejar eh, despejada, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer es cancelar la masa que aparece en todos los términos. En todos los términos tengo la masa, ya dijimos que no quiero calcular la energía de una partícula, así que nos podemos permitir cancelar la masa en todos los términos. Y el segundo paso, y eso realmente tiene tal vez una razón más bien como histórica, vamos a dividir todos los términos que nos quedan entre la masa. Entonces, bueno, sería, aquí el primer paso sería dividir ambos miembros de la expresión entre la masa, entonces puede cancelar la masa. Y lo que nos queda lo vamos a dividir entre la gravedad. Si hacemos eso, entonces esta parte dividida entre la gravedad, todo esto lo podríamos expresar así: velocidad 1 al cuadrado sobre 2g. Así se puede expresar. Esta parte, si aparte la voy a dividir entre gravedad, pues entonces nos quedaría más solamente h1 y luego más, esta parte la dividimos entre gravedad, presión 1 entre densidad por gravedad. Esto sería igual a, y bueno, pues ya prácticamente sería lo mismo, pero ahora cambiamos el subíndice 1 por subíndice 2. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más altura 2 más presión 2 entre densidad y gravedad. Y a esta expresión, que realmente yo todavía la voy a manipular más para que sea más fácil cuando la utilices para resolver ejercicios. Tal vez tú ya estás cansado hasta esta altura de todo lo que hemos explicado y dices, ya vamos a empezar con ejercicios, profesor, pero vamos a darnos un poquito más de tiempo para todavía manipular un poquito más esta expresión. Eso te va a simplificar las cosas cuando vayas a resolver ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, a esto es a lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Si tú revisas un libro de física, en la mayoría de los libros así aparecerá como la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Eh, ¿Por qué se divide todos los términos entre gravedad? Si analizáramos todas las unidades de todos los términos, el resultado nos quedaría en metros, ¿sí? Bueno, aquí evidentemente si solo tengo altura queda en metros. Aquí tengo en el numerador unidades de velocidad al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y en el denominador de gravedad, metro sobre segundo cuadrado. Ahí no es tan complicado ver que solo quedarían metros, tendría que multiplicar medios por medios y extremos por extremos. Y en esta parte tal vez sí sería un poquito más, más a lo mejor complicado el análisis dimensional, pero vamos a hacerlo, pero ya que estamos en esto, ¿no?
La presión, pues en el numerador tendría newton sobre metro cuadrado. Y en el denominador densidad por gravedad. Entonces la densidad son kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado. Bueno, para simplificar el análisis vamos a asociar esta parte. De eso que vamos a ponerlo de otro color. Esta parte que estoy encerrando, ¿qué me quedaría? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Quedaría newtons, ¿no? Entonces esto sería lo mismo que newtons metro cuadrado en el numerador entre newton metro cúbico en el denominador. Y si aplicamos la ley del sándwich, nos quedaría newton metro cúbico en el numerador, newton metro cuadrado en el denominador, este, y de ahí nos quedarían metros solamente, ¿verdad? Se cancelan los newtons y de esos metros cúbicos entre metro cuadrado quedan metros. Entonces ahí en esa expresión queda todo en metros. ¿Y eso qué? ¿Por qué manipularon así la fórmula? En la antigüedad cuando se carecía de calculadoras, ¿verdad? Entonces se buscaban formas más prácticas de resolver los problemas y se utilizaban mucho gráficas. Y en esas gráficas convenía que todos los términos estuvieran en metros, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle de esas gráficas, pero tiene una razón histórica, ¿no? El que la fórmula se exprese así. Tal vez podríamos haber eliminado ese último paso de multiplicar por gravedad, por dividir entre gravedad todos los términos al final, ¿verdad? Bueno, entonces, según esta fórmula, ¿qué es lo que va a producir cambios en la presión de un líquido? O un cambio en la velocidad o un cambio en la altura. Cuando cambia el nivel de una tubería, una bajada, habrían cambios de energía potencial, eso podría modificar la presión, o cuando hay cambios de sección transversal, eso haría que cambie la velocidad. Esas dos condiciones o situaciones afectarían la presión. Entonces de aquí vamos a distinguir tres casos, dos particulares y un caso general, ¿verdad? Entonces el primer caso sería como empezamos este tema de la ecuación de Bernoulli, casi con el que empezamos. Una tubería de sección constante pero con un desnivel. Es decir, esta situación. Caso 1. Al final hacemos un resumen. En este caso vamos a considerar que el diámetro 1 es igual al diámetro 2. La tubería es igual de ancha en un extremo que en el otro. ¿Eso qué provocaría? Que implicaría que las áreas sean iguales y como decíamos hace rato, por lo tanto, por la ecuación de continuidad, las velocidades también serían iguales. En este caso, si las velocidades son iguales, entonces todo este término sería idéntico a este otro término. Si lo paso restando, cualquiera de los términos al lado contrario se cancelarían. Entonces, de toda esa expresión se cancelarían estos dos términos, ¿verdad? Y entonces esa fórmula se reduciría a H1. Para este caso, la fórmula sería H1 más presión 1 entre densidad por gravedad igual a H2 más presión 2 entre densidad por gravedad. En todos los casos, lo que voy a querer despejar, voy a manipular la fórmula para calcular directamente a qué serían iguales los cambios de presión. Lo que me interesa es cómo afectaría ese cambio de altura al cambio de presión, ¿no? Entonces, bueno, en otras palabras, a donde quiero llegar es a esta expresión, presión 2 menos presión 1. El cambio de presión, ¿a qué sería igual? Bueno, entonces para llegar a eso, bueno, para que nos queden en ese orden presión 2 menos presión 1, voy a pasar este término de este lado restando y esta altura la voy a pasar de este lado también restando. ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría H1 menos H2 es igual a presión 2 entre densidad y gravedad menos presión 1 entre densidad y gravedad. Luego, como estos dos términos tienen el mismo cociente, entonces podemos expresarlo así, H1 menos H2 sería igual a presión 2 menos presión 1 entre densidad por gravedad. Y luego esta densidad y gravedad que está dividiendo, la pasamos multiplicando de este lado y ya nada más le damos la vuelta a la igualdad. Entonces, a fin de cuentas, aquí la diferencia de presiones, que también la podemos expresar como delta P, sería igual a densidad por gravedad por H1 menos H2.
que la verdad es prácticamente la fórmula de presión hidrostática. Estamos llegando, ¿verdad? La presión va a depender prácticamente de la diferencia de niveles, ¿sí? Entonces, si aquí vale cero, ponemos aquí nuestro nivel de referencia, vale 0 metros, y por acá están los 5 metros, bueno, pues aquí el cambio de presión, la diferencia de altura sería positiva y se calcularía como la fórmula de presión hidrostática, ¿verdad? Ese sería el primer caso. Una tubería no quiero llenar de nombres el tema, ¿no? Pero sería una tubería de sección transversal constante y con desnivel. Esa sería la fórmula para calcular el cambio de presión. Vamos a quitar este paréntesis que está muy mal hecho. Vamos a ponerlo un poquito más bonito. Y ahora sí, enmarcamos nuestra fórmula. Segundo caso. ¿Cuál sería el segundo caso particular? Y luego ya vemos el caso general. Entonces, el segundo caso sería una tubería en la que hay un flujo horizontal pero con un cambio de sección. ¿Qué? ¿No lo puede volver a repetir ese trabalenguas, profesor, por favor? Bueno, a lo que me refiero es a lo siguiente. Entonces, bueno, el centro de la tubería queda a la misma altura, entonces por eso se puede considerar que es una tubería horizontal. Y para que eso se cumpla, lo que vamos a decir a continuación, el centro está a la misma altura. Vamos a cambiar el grosor de esta línea. Entonces, aquí, ¿qué condición tendríamos? ¿Qué condición tendríamos? Tendríamos que H1, la altura 1, sería igual a la altura 2. Entonces, hace ratito los términos que simplificamos fueron los de velocidad, porque son iguales. Ahora los que cancelaríamos son los de altura, porque las alturas son iguales, ¿verdad? Entonces, luego aparte, todos los términos que nos quedan, los 4 términos que quedan, están divididos por la gravedad. Así que multiplico ambos miembros por gravedad y toda esa expresión nos quedaría o se simplificaría a velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más presión 1 entre densidad es igual a lo mismo pero con subíndice 2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más presión 2 sobre densidad. Y nuevamente, de esta expresión quiero despejar presión 2 menos presión 1. Pues voy a pasar este término de este lado restando y este término de este lado restando. Lo que quiero calcular a lo que quiero llegar es a una fórmula ya así muy específico para calcular cómo cambiaría la presión en esa tubería, en una tubería en donde se reduce el ancho o aumenta el área de sección transversal, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Entonces, bueno, esto nos quedaría como velocidad 1 al cuadrado sobre 2 menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Pero de una vez vamos asociando esto. Como están divididos los dos entre 2, pues podemos poner entre 2 igual a, y del lado derecho quedaría presión 2 menos presión 1. Y también, como los dos están divididos entre la densidad, pues lo podría ya de una vez asociar. Me estoy brincando un paso, ¿no? Luego esta densidad que está dividiendo, simple y sencillamente la pasaría multiplicando. Y esa densidad que multiplica a esa diferencia de velocidades y ese 2 que lo divide, los podemos asociar y todo eso lo podríamos expresar de la siguiente manera. Presión 2 menos presión 1 sería igual a densidad sobre 2 que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. ¿Verdad? Una fórmula muy diferente. Esta es una fórmula para calcular las variaciones de presión en una tubería en la que hay un cambio de sección transversal, ya sea que haya un ensanchamiento o un angostamiento, en cualquiera de los dos casos sería la misma fórmula. Cambios de presión asociados a cambios de velocidad, esta fórmula, este es el caso 2. Y esta fórmula es cambios de presión asociados a cambios de nivel, ¿verdad? Caso 1. Estos dos son casos particulares. Nos hace falta el caso general, el caso en el que se presenten las dos circunstancias simultáneamente, ¿no? Que haya un cambio de nivel al mismo tiempo que haya un cambio de sección, ¿no? Una situación como la siguiente. Bueno, ya si resumimos mejor primero, ¿verdad? Las fórmulas para cada caso, y quitando ya toda la paja, todo lo demás eran deducciones, ¿verdad? O prácticamente no deducciones, despejes. Entonces, el caso general sería un caso en el que tengo las dos situaciones, un cambio de sección
en alguna parte de la tubería y un cambio de nivel. En ese caso, ¿qué se simplificaría en esta fórmula? No se simplificaría nada. Habrían cambios de velocidad por el cambio de sección transversal y habrían cambios de altura. Entonces, tendríamos que utilizar la fórmula completa para llegar también a esta expresión, a la diferencia de presiones. Presión 2 menos presión 1. Bueno, entonces ya te vas imaginando la bola de despejes que vamos a tener que hacer a continuación. Bueno, no es cierto, todo eso nos lo vamos a ahorrar. Ya va a quedar para que tú lo compruebes de tarea si quieres, ¿verdad? Si tienes interés en hacerlo, que en esta expresión la diferencia de presiones sería simple y sencillamente igual a la suma de las dos expresiones anteriores, ¿sí? Entonces, por un lado teníamos densidad por gravedad. Bueno, vamos a poner primero esta parte, solo poner primero esta parte. Es indistinto. Sería igual a la suma de densidad sobre 2 por velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado y la suma de esta otra expresión. Esta fórmula pues sería para el caso general. ¿Cómo se calcula la diferencia de presiones? En donde tenemos tanto cambio de sección transversal como este, como cambios de altura o de niveles, ¿verdad? Entonces esa sería la fórmula. La verdad es que no vamos a utilizar tres fórmulas, nos vamos a quedar con esta última. Esta última fórmula satisface las dos fórmulas anteriores. Pensemos que tuviéramos un problema como el del caso 1. La tubería tiene sección constante. Entonces, ¿ahí qué sería igual? ¿Qué sería igual entre un punto y el otro? Repito, estamos considerando que tenemos este caso. ¿Ahí qué se conserva? ¿Qué se mantiene constante? Si no hay cambios de sección, aunque hayan bajadas, la velocidad es la misma. Las velocidades serían iguales y por lo tanto esta diferencia se anularía, sería igual a cero y por lo tanto todo este término se cancelaría. ¿Y a qué se reduce la fórmula? Densidad por gravedad por H1 menos H2, lo que tenemos por acá. Ahora, si tuviéramos este caso, el caso 2, en donde la tubería tiene un flujo horizontal, que serían iguales, que se mantiene constante las alturas. Por lo tanto, esta diferencia sería igual a cero, esta, y todo este valor se cancelaría, se anula. ¿Y a qué se me reduce la expresión? A la fórmula del caso 2, ¿verdad? Entonces, esa fórmula cumple con los tres casos simultáneamente. Entonces, no pienses que está mal, así es la fórmula. Tenemos encontrado los subíndices. Del lado izquierdo es 2 menos 1 para las presiones y del lado derecho es 1 menos 2 tanto para las velocidades, para las alturas. Así es la fórmula, esa es la forma correcta, ¿verdad? Bueno, pues se extendió un poquito este video, así que yo creo que voy a hacer otro video en donde voy a aplicarlo a resolver ejercicios. Esto prácticamente es la deducción de la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Vamos a resolver ahora los siguientes ejercicios.